que te metían abajo, te enseñaban unas camas ensangrentadas. Esto era la zona de sanitarios. Luego te subían al despacho de Moscardó, te ponían la grabación aquella. Dile a tu hijo que no sé. Y yo me acuerdo perfectamente que le pregunté a mi profesor, ¿pero quiénes eran los malos? Porque no entendía nada, ¿no? ¿Por qué nos atacaron los franceses o fue...? Me decían, no, es una guerra civil, eran españoles contra españoles. Pues ese tonto también, ¿no? Nunca nos contaron nada de historia. Y hay una época, que es la época de la República, en la cual hubo cantidad de avances sociales, cantidad de cambios políticos, una innovación. O sea, veníamos de un país totalmente atrasado, tercermundista casi, es que estaba totalmente sometido por la religión, por el ejército, y de repente conseguimos que los Borbones se marcharan a dar una vuelta, se instauró la República, dice aquello de 200, volver a pasar, equivocado, y ahí, en esa época, hay un vacío en la historia. Y yo consideraba que además en Toledo era una parte muy interesante porque hubo cantidad de movimiento. Y ahí es donde se ubica la novela. ¿Y por qué el Alcázar? En realidad el Alcázar no sale, la novela, pero está todo el rato. El Alcázar es el faro de Toledo. Tú vengas de donde vengas, el Alcázar no es. Es como una presencia totalmente. Es la parte más alta del Alcázar, la catedral, es algo que siempre estás a la sombra. De hecho, la novela sí que se desarrolla a la sombra del Alcázar. Luego hablaremos de los protagonistas, pero el protagonista principal, que es Matías, es un militar que es profesor de la Academia de Infantería. La Academia en el 31 se fusiona con la Academia de Valladolid y que a partir de ahí es uno de los motores de Toledo. Toledo en el 31 era una ciudad donde tenía 30.000 habitantes, era una ciudad muy pequeñita, que en realidad era provinciana, no era un enclave político importante, tampoco era un enclave militar importante. En Toledo se vivía sobre todo de la iglesia, se vivía de la religión y se vivía de la fábrica de armas y de la escuela de infantería. Es verdad que sí que tenía servicios, tenía bancos, pero no era un... Claro, estaba muy a la sombra de Madrid, estaba muy a la sombra de la nación muy castellana. Entonces, pero aquí no pararon de pasar cosas y me parecía que era un sitio perfecto para meter una novela.